Bien, último bloque de Zona Política del último programa del año. Una pena que no hayan podido venir o no hayan querido venir ni Mestre ni de la Sota. Hace 2 años que los estamos invitando y no vienen. Bueno, sí vino el secretario de Derechos Humanos de la Nación y va a estar charlando con Jorge. ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, Cristian. Muy buenas noches a todos. Muchas cosas para charlar hoy con él, ¿no? Muchas cosas. Yo les contaba la semana anterior que ya habían transcurrido 2 años desde la apertura de este juicio histórico al terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba, las causas La Perla y La Ribera. De hecho, ya pasaron 197 audiencias, hemos escuchado a 427 testigos y la semana pasada, el miércoles, lo que fue noticia, cuando uno de los acusados, Ernesto Barreiro, uno de los mentores del Comando Libertadores y del terrorismo de Estado en general en Córdoba, que increíblemente todavía no tiene ninguna condena, pero muchísimas acusaciones, y los sobrevivientes se acuerdan y mucho de Barreiro, pidió hablar, y lo hizo en nombre de la concordia y para contribuir a los pedidos, muchos de los deudos, esta es la palabra que usó, de las víctimas, que bueno, que están todavía a casi 40 años de ocurrido aquel genocidio, queriendo saber dónde están los restos de sus seres queridos. Claro que los datos que dio fueron muy imprecisos y se abrió una expectativa importante y a las pocas horas la espuma fue decantando y hasta ahora no hubo absolutamente nada. Barreiro habló de que él era el vocero en definitiva de un grupo de trabajo que formaban otros 3 acusados, Romero, Herrera y Manzanelli. Al día siguiente Barreiro salió y dijo, por ejemplo, que en La Perla, ese es Barreiro, salió y dijo que en La Perla no había muerto nadie, que él no había torturado, que él no había secuestrado. Sin embargo, los números de la acusación de Barreiro son muy claros. En este juicio está acusado por 518 delitos. De ellos, 221 hechos de tormentos, torturas. Ese es Luis Manzanelli, ya juzgado y condenado en el 2008 en la causa Brandalisis y luego en el año 2010. Manzanelli está acusado aquí por más de 700 delitos. Herrera, Quequeque Herrera o el Tarta, acusado por 639 delitos, 159 homicidios. En el caso de Manzanelli, 169 homicidios. Y el otro integrante de este grupo de trabajo es Palito Romero, 678 delitos, eso es lo que dice la acusación, 166 homicidios, torturas. Bueno, estos son los 4 personajes que supuestamente habrían tomado la decisión de trabajar y colaborar para la concordia. O sea, sumando, para que ustedes conozcan los números, las acusaciones de los delitos entre estos 4 señores, tenemos más de 2.500 acusaciones, solo ellos 4. Vamos a hablar de esta cuestión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Bienvenido a Canal 10 y a Zona Política. Martín, buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, han pasado algunos días, lo hemos escuchado a Barreiro. Barreiro dijo lo que dijo. De hecho, todavía no se sabe si se van a hacer las inspecciones oculares de lo que resta de La Perla y Villa Ciudad de América, porque no hay precisiones. ¿Qué opinión te merece todo esto? Primero me parece que por ahí poner en claro cuál es la condición. Estamos frente a 4 imputados de crímenes de lesa humanidad y están en todo su legítimo ejercicio del derecho a defensa para hablar y expresarse. Es la justicia la que tiene que dirimir la veracidad de esos dichos, comprobando sobre los indicios que ellos pueden plantear en el ejercicio de su defensa y comprobar si están haciendo un aporte o no, si no se va a tratar simplemente de un indicio de mala defensa y los va a perjudicar. Están en una línea delgada. Creo que uno tiene que tener el aplomo suficiente, la conciencia tranquila para poder escuchar esto. No es la primera vez que hablan. Existió un Bruno Laborda que habló al principio. Existieron también en el marco del juicio, básicamente en el juicio de la UP1, muchos se defendieron también brindando información. Incluso hasta reconociendo y autoincriminándose, pidiendo perdón. El cabo Pérez en UP1. Por ejemplo. Pero también Videla dijo que fuimos crueles, no lo duden, pero no fuimos sádicos. Hay un marco general del terrorismo de Estado. Ese marco general del terrorismo de Estado generaron millones, miles de crímenes y delitos en todo el país.
desde el punto de vista del Estado Nacional, desde la política de derechos humanos del Estado Nacional, le venimos solicitando a los imputados que participen, incluso en el marco del ejercicio de la defensa, de la elaboración de la información y que brinden la información para cerrar este círculo virtuoso de memoria, verdad y justicia, encontrando a los desaparecidos. Y en ese marco hay que darle el contexto y saber que si ellos pueden brindar información, nosotros tenemos que elaborarla, la justicia tiene que elaborarla, y no hay un pacto de silencio roto, solamente se rompe un pacto de silencio el día que ellos den un dato y exista un resultado sobre ese dato. Por ejemplo, ¿dónde está el nieto de Sonia Torres? Por ejemplo, yo confieso que el miércoles se generó en el tribunal una expectativa especial, pero a poco de terminada la audiencia nos cuentan que Barreiro terminó de hablar y se abrazó, lo fue a abrazar Luciano Benjamín Menéndez. Y entonces, Martín, yo digo, ¿cómo puede ser? Menéndez, que nunca dijo absolutamente nada, solo se limitó a reivindicar una y mil veces lo que él hizo, que fue terrorífico, y por eso ya acumula, ya he perdido la cuenta, pero no menos de 9 condenas a prisión perpetua. Lo que sucede es que también estamos en un momento de la historia en donde necesitamos de alguna manera que ellos muestren algún nivel de arrepentimiento. Entonces también hay una alta expectativa de la sociedad frente a la palabra que nunca estuvo por parte de ellos. Siempre quisimos que ellos hablen. Acuérdense de Silingo cuando termina reconociendo los vuelos de la muerte. De alguna manera fue importante porque también confirmaron los dichos de las madres que no estaban tan locas. De alguna manera, si ustedes analizan y desagregan lo que está diciendo Barreiro y otros más, es que uno se da cuenta que, en definitiva, Barreiro se defiende a él mismo porque piensa que el terrorismo de Estado ocurrió cuando él no estaba justo en La Perla. A ver, tenemos que analizar el contexto histórico. Desde 1974 al 83, Barreiro forma parte de ese plan sistemático de exterminio del opositor político, y cuando él da los nombres como víctima y dice estos son víctimas y habla de los deudos, está reconociendo que existió un plan de exterminio del opositor político, a pesar de que en su legajo puede contar que en esos días no estuvo. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, los casos, por mencionar algunos solamente, Justino Honores, muerto en la cuadra, reventado, entre comillas, por la tortura, el doctor Valverde, Herminia Falik de Vergara y tantos otros. Es decir que no murió gente en La Perla es como que yo les dijera que la Tierra no es redonda sino triangular. Martín, ¿está al tanto de todo esto la Presidenta de la Nación? ¿Lo han charlado seguramente? Sí, yo le puse en conocimiento, ella siempre está muy interesada en saber cómo va el desarrollo de los juicios, pero por sobre todas las cosas este tipo de novedades que tiene que ver con la reparación a las víctimas. ¿Por qué? Porque cuando uno de ellos habla o genera esta expectativa, por cierto, genera un estupor social y la sociedad en general, y para un gobierno que tiene los derechos humanos en la política de Estado, por cierto, se ha preocupado y sabe muy bien de esta situación, como sabe muy bien otras situaciones del país. El país entero está expectante sobre cuál va a ser el resultado de estos juicios. El país entero hoy espera con mucha ansiedad y mucha alegría la recuperación de la identidad de otro nieto o nieta. Por lo tanto, claro que la Presidenta está en conocimiento, yo le he mostrado y le he manifestado cuáles son la situación que está llevando adelante en el juicio de La Perla y el tema de los hornos. El tema de los hornos que realmente es increíble porque se confirma que Menéndez tenía su propio Auschwitz en Córdoba, cosa que lo desconocíamos. Pues bien, si estos imputados quieren de alguna manera confirmar que el método de las decisiones finales y las resoluciones finales de Menéndez fueron los hornos, pues hay que investigarlo, porque tampoco es buena noticia para las víctimas que digan que a los desaparecidos los cremaron en los hornos, para nada, porque genera también un problema enorme para poder encontrarlo. Bueno, ya te han preguntado y ya has respondido, pero el tema se ha instalado como un debate, incluso dos precandidatos a la presidencia como Macri, como Massa. Digo, entre las cosas que dijeron, quedaron allí un par de palabritas, ¿no? El curro de Macri sobre los derechos humanos y esto de cerrar de parte de Massa. Sí, sin duda hay un oportunismo para plantearlo, bueno, ahora a fin de año no encontraron otra problemática más que los derechos humanos. Quizás lo mejor que hizo este gobierno desde Néstor Kirchner en esta parte, pretenden
atentar contra ese proceso virtuoso. El mundo entero, hoy estuve hace poco en Marruecos y reconocen que la Argentina sigue liderando en cuanto a la modalidad de resolver la impunidad, cómo resolvimos la impunidad con tribunales locales, con jueces de la Constitución, no con tribunales internacionales. La Argentina ha tenido un proceso muy importante en materia de incorporación de perspectiva de derechos humanos, y no solamente en la lucha contra la impunidad. Cuando ellos hablan de derechos humanos hay dos alternativas para pensar. O tienen un gran desconocimiento de qué significan los derechos humanos en cuanto a implementación de tratados internacionales, y que tiene que ver con derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la accesibilidad de la información, etcétera, etcétera, que por cierto cuando quieren clausurar los derechos humanos van a clausurar la asignación universal por hijo, van a clausurar las vacunaciones gratuitas, van a clausurar el acceso a la vivienda, van a clausurar tantas cosas como pueden llegar a provocar un impacto en el proceso de memoria, verdad y justicia, sin duda. Yo creo que no es inocente, creo que están queriendo persuadir a los sectores que en la Argentina les molestó mucho que existan este tipo de políticas. Una última cuestión que tiene que ver con lo que va a venir, porque ojalá esto se debata y mucho el próximo año, año de elecciones presidenciales. ¿Hay algún riesgo de que se venga algún indulto maquillado, alguna conmutación de penas? ¿Sospechás de que hay algún acuerdo ya hablado que está por lo bajo? Miren, yo creo que constantemente ellos están dialogando con esos sectores, porque no nos van a perdonar nunca que nosotros hayamos incorporado al sistema a todos los que en otros tiempos fueron parias de la justicia, parias de la propia condición de vida. La mayoría de los argentinos que se incorporan al sistema hoy son argentinos que hoy tienen conciencia de sus derechos. Yo, más allá de los niveles de oscurantismo que pueden tener y acuerdos espurios que pueden llegar a tener ellos, que no voy a perder tiempo en especular, lo que sí les aseguro que se van a equivocar y mucho si pretenden retroceder o cambiar el rumbo de estas políticas, porque el pueblo entero lo va a defender. Yo estoy convencido que lo va a defender, porque son demasiados miles de argentinos que se sintieron parte de esta Argentina nuevamente, que volvieron a cantar el himno, y no solamente porque encontraron justicia con las víctimas, sino porque también pudieron volver a ser sujetos de derecho. Por lo tanto, ojalá que estas personas reflexionen, porque los derechos humanos no son una bandera de especulación política, los derechos humanos son una herramienta de dignificación de la sociedad civilizada. Y es una manera de que el nunca más nos pertenezca a todos. Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Cristian, gracias a usted. En el final, porque es el último programa del 2014, agradecer a la agrupación Hijos, en particular a Julia Parodi, que ha trabajado muchísimo con la producción para que lunes tras lunes les podamos contar algo, solo algo de lo mucho que está ocurriendo en este juicio histórico, el sexto, al terrorismo de Estado en Córdoba, las causas La Perla y La Ribera, que todavía no ha terminado y me parece que tiene todavía para todo el 2015. Cristian. Bueno, Jorge, por supuesto, muchas gracias. También a Martín por visitarnos aquí en Zona Política otra vez. Nosotros nos vamos, despedimos por este año, por este 2014, Zona Política. Estamos siempre, no solamente cuando hay elecciones, el año que viene vamos a estar con la intención, ha sido un gran gusto, pero con la intención de que de aquí salgan herramientas para pensar la política de manera diferente y que la política, en fin, sirva para transformar la realidad y que esto nos permita movernos mejor. Por ejemplo, el año que viene, cuando nos reencontremos en un año electoral aquí en la pantalla del 10 con más Zona Política. Muchas gracias, que pasen bien.